Buongiorno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, etcétera, 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 etcétera. Seguimos parte 2 de qué es un ser humano o qué es el ser humano. Cámara, alinear la camarita. Bueno, seguimos. ¿Se ve bien? Se ve bien. Algunos dicen que el dormir representa un estado inconsciente. Usando Eclesiastes capítulo 9, verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Otros dicen que Salomón habla de la perspectiva de los muertos hacia los vivos. Otros dicen que los muertos dormían hasta que Jesús resucitó y se trajo a los muertos al cielo con él mismo. Pero no es nuestro propósito hablar sobre el estado de los muertos, por mucho más. Ya muchos libros se han escrito y el sujeto solo parece crear división. Lo único más que diremos es que creemos que la muerte es un retorno. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado. Al polvo de la tierra regresa el cuerpo. Poca gente tratarán de contradecir este punto. La contención ocurre cuando discutimos sobre el estado del alma. Aunque Ezequiel es claro en decirnos que el alma que peca morirá. Muchos hablan de sus almas inmortales. Tratemos de aclarar este punto, demostrando que el alma no es la silla de la inmortalidad, pues es el espíritu y no el alma el cual vence a la muerte. Vamos a tomar una pausa ahí para describir una parábola que muchos toman literalmente. El hombre rico o el hombre glotón y Lázaro. La idea de que Hades es un sitio de tortura es parte de la mitología griega. La única justificación que tienen los profesores de adoptar la teoría de tortura es la parábola de Lázaro y el hombre rico que se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Para mantener esta teoría han tenido que literalizar la parábola en vez de verla en el contexto de las otras parábolas sobre el reino que contó Jesús. Jesús construyó muchas parábolas para ilustrar cómo el reino de Dios le sería quitado de los judíos y entregado a otros. En Mateo 21, 43. En este caso, el hombre rico vestía de púrpura y finísimo lino como los sacerdotes del templo que reinaban sobre la gente. Así vemos que el hombre rico está vinculado con los líderes de la nación judeana. Otro símbolo importante es que tenía 5 hermanos. Lucas 16, 28. El patriarca Judá tenía a 5 hermanos, nacidos en Génesis 29 y capítulo 30. Rubén, Simeón, Levi, Isaacar y Zebulón. El hombre rico gozaba todos los días de la palabra.
En cambio, Lázaro primero representa a la casa perdida de Israel, estando tendido, balo en griego, la palabra balo, tendido a su puerta. La palabra griega balo se traduce como echar más frecuentemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 3, capítulo 3, verso 10, todo árbol que no da buen fruto será echado o arrojado en el fuego. En Mateo capítulo 7, verso 6, se nos dice que no arrojemos las perlas delante de los cerdos. La simbología no es de un hombre adoradamente y cuidadosamente poniendo perlas delante de los cerdos. Así tampoco es simbólico de Lázaro estar cuidadosamente echado enfrente de la puerta. No es significativo de Lázaro siendo arrojado allí. Lázaro representa la casa de Israel, la cual había sido arrojada al suelo y arrojada fuera de la tierra en 745 al 721 antes de Cristo. Lo leemos en Segundo Reyes, capítulo 17, verso 20. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Aquí Lázaro representa la casa de Israel, la cual fue echada o arrojada siglos antes de los días de Cristo. Era un mendigo a la puerta, el cual solo recibía migajas de la mesa del hombre rico, porque estaban separados de la palabra de Dios. La parábola continúa a mostrarnos que Lázaro y el hombre rico mueren. Como estos dos hombres representan a Israel y Judá, la parábola nos enseña lo que es el destino final de estas naciones después de ser destruidas. La casa de Israel, como Lázaro, será devuelta al pecho de Abraham. La promesa de Dios, el nuevo pacto. La mayoría de la casa de Judá, la cual rechazó a Jesús, entraría en un tiempo de tormento, el cual ellos mismos afirman hasta hoy en día. El hombre rico quería que alguien fuera a avisarles a sus hermanos. Pero como leemos en Lucas 16, capítulo 16, verso 31, si no atienden a Moisés y a los profetas, tampoco los persuadirá el hecho de que alguno se levante de entre los muertos. Por otro lado, en Juan capítulo 5, versos 46 y 47, Jesús les dice a los judeanos que se le oponían: Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyerais a Moisés, también me creeráis a mí. Pero si no creéis lo escrito por él, ¿cómo vais a creer mis palabras? Y así sucedió. Cuando Jesús se levantó desde la muerte, de entre los muertos, resucita. Los sacerdotes del templo sabían la verdad, pero no la creyeron. Más bien son ellos los responsables de cegar los ojos del resto de los judeanos, los cuales hubieran creído en Cristo si sus líderes no los hubieran engañado. Mateo capítulo 28, versos 11 al 15 nos dice:
Mientras las mujeres iban caminando, sucedió que unos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos, los líderes del templo, y acordaron sobornar a los soldados dándoles una gran suma de dinero para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y no tendréis ningún problema. Ellos tomaron el dinero y actuaron como se les había indicado. Esta versión de los hechos se ha divulgado entre los judeanos hasta el día de hoy. Por conclusión de esta parte 2, la parábola del rico y Lázaro es solo una de muchas parábolas del reino, las cuales cuentan la misma historia en diferentes maneras. Hacer un estudio completo de las parábolas de Jesús no es posible en este corto estudio, pero sí es apropiado ver las otras que nos han guiado a la conclusión de esta parábola. Estas nos dan el contexto con el cual podemos confiar la veracidad de nuestra interpretación. Así que hasta la próxima. Seguiremos en contacto en vivo y directo. Bueno, muchas bendiciones. Saludos. Chao, chao. Arrivederci.